¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir con varias caras conocidas, Héctor. Les pido un fuertísimo aplauso a Erika, una mujer extraordinaria, en la mejor de las gestiones, y de parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues el mayor de los éxitos por una salud para todos en este país y en esta ciudad. Y a mí me gusta muchísimo el sector de la salud porque es uno de los sectores donde la suerte y los accidentes tienden a tener externalidades positivas. Cuando hablamos de un accidente en salud, tenemos la penicilina. Cuando hablamos de un accidente en salud, nos damos cuenta de que las mujeres que ordeñan no se contagian de viruela vacuna, y a partir de esa empatía y de esa observación se empieza a entender que tal vez el poder tener un contacto mínimo de un virus pues nos puede llegar a la inmunidad, y de ahí salen las vacunas. Por eso se llama vacuna, por la viruela vacuna. Qué bonito accidente, un accidente que fue mucha suerte, un accidente que fue de mucha suerte, pero sobre todo que fue de muchas presuposiciones que nos ayudaron. Primero, una observación sobre nuestro ambiente y cómo reaccionamos con el ambiente. En segundo, un análisis de la observación, el poder tener científicos. En este caso fue una noble inglesa que fue la primera en ver cómo había una relación entre las mujeres que ordeñaban y su poca probabilidad de contagio. Y en tercero, pues el poder tener un financiamiento de una infraestructura científica que pudiera ser de una idea, de una observación, de un análisis, pues la demostración. Pero ahí no se acabó la historia de las vacunas. Podemos decir que el movimiento anti-vaccine nació con la misma vacuna y ha sido un trabajo de farmacéuticas, de sociedad civil, de gobierno, de asociaciones civiles, el seguir convenciendo a casi más de 200 años la importancia de tener este tipo de instrumentos. Cuando hablamos de salud, hablamos de cambios técnicos, hablamos de cambios científicos, pero sobre todo hablamos de cambios sociales y cambios culturales. Qué industria tan compleja que nos da tanta transformación. Y de eso es lo que se trata este nuevo paradigma en el que estamos viviendo en México. La pandemia, y Héctor no me va a dejar mentir, pues nos volcó y nos dio de tumbos, la realidad nos atropelló sobre la importancia de tener una industria hecha en México. Qué locura que en los años 80 inventamos la píldora anticonceptiva, se inventó en México, teníamos capacidad de producción de vacunas en México y decidimos que no era una industria tan importante. Creo que la pandemia nos vino a decir que estábamos completamente equivocados y ahora tenemos que recuperar 40 años de abandono de una industria. ¿Cómo lo vamos a recuperar en 5 años? Eso es el gran reto que tenemos. Tenemos cosas a nuestra ventaja, sí, científicos, academia, universidades con un conocimiento magnífico. Tenemos facultades de las mejores del mundo, de los mejores hospitales que nos apoyan. Tenemos industria nacional que lleva recorriendo largo trecho en las vacunas, sobre todo los genéricos. Nos acompaña la industria internacional y tenemos todos los ingredientes, sobre todo una visión clara desde la presidenta Claudia Sheinbaum de que tenemos que recuperar la capacidad mexicana de tener una industria. Tenemos que recuperar nuestras capacidades endógenas cuando se trate de salud. La salud es un servicio, pero también es un tema de soberanía. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a cualquier choque si no podemos hacer nuestra propia penicilina? Ahorita nos parece lógico, pero hace 6 años no nos lo parecía. Les invitamos a que este tipo de pláticas tengamos lo evidente, queremos más inversión, pero también que a personas como nosotros de gobierno, entre más fino el detalle de cuáles son los obstáculos y todas las fricciones que imposibilitan o atrasan este tipo de inversiones, entre más claros lo sean, pues mejor podemos actuar. Creo que los últimos 2 años han sido muestra y evidencia del compromiso de gobierno, tanto federal como local, de la industria, la simplificación que se tuvo en COFEPRIS, todos los incentivos fiscales que tiene el Plan México, el acompañamiento que tenemos desde la Agencia de Inversiones de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para posicionarnos como una potencia en industria farmacéutica, en genéricos, pero también queremos
en innovación, en específico en biotech. ¿Por qué? Porque podemos, porque se alinearon los astros. China está perdiendo una gran parte del mercado a partir de que Estados Unidos entiende que el biotech es un tema de seguridad nacional y alguien tiene que tomar ese pastel. ¿Quién lo está haciendo muy bien? Brasil, algunos estados en Estados Unidos, pero México por lo menos tenemos la capacidad, la infraestructura para intentarlo. Es un sector complejo, es un sector que necesita de las 100 personas que están aquí y más, y sobre todo que necesita de un liderazgo como el que tiene Erika para que lo logremos. Muchísimas felicidades.